Shalom, ¿cómo están? Espero que se encuentren con bien. Aquí en este día apartado, señalado por nuestro Creador por medio de la Escritura, eh, queriéndole compartir un breve corto como cada Shabbat, porque estamos a minutos de reunirnos junto con los hermanos una vez más. Y quería hacer este pequeño corto en el cual es un día agradable para muchos, pero para otros quizás no es agradable. Y no es por el culpa del día, porque el día y la vida es buena. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. ¿Pero por qué digo esto? Porque en diferentes partes de la tierra, como en este caso Nigeria, están matando a un montón de cristianos, a un montón de personas que creen en Yahweh, en el Elohim de Israel, aquel que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y la tele no está hablando de esto, los políticos no están hablando de esto, la mayoría no está hablando de esto. No solo en Nigeria, sino en muchos lugares de la tierra. Y esto nos tendría que tocar la conciencia y preguntarnos por qué está pasando esto. ¿Por qué tanto odio, tanta perversidad en el corazón del ser humano? ¿Por qué tanto ocio también en los seres humanos, en la sociedad, de estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican el alma, sino que la corrompen? Es más, este día apartado del Señor, estipulado por la Biblia, la Escritura, es para edificación del hogar, de la familia y del ser humano, su mente. Es un día de descanso también, pero es de reflexión, es de estar comiendo del pan de vida, sentándonos a beber de la fuente de sabiduría. Pero ¿saben? El Salmo 81, versículo 12 dice: yo los entregué al camino de sus propios corazones, para que vivieran por sus propios caminos. Cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que caminara por mis sendas. Todo esto que está aconteciendo en la sociedad no es obra de Dios, del Creador. No es obra de Él, sino que son obras del ser humano. Son decisiones del ser humano. ¿Y por qué en este canal y tantos hermanos en la fe dispersos en la tierra están despertándose y abrazándose y aferrándose a los mandamientos, a las leyes divinas de Dios, del Elohim de Israel? ¿Por qué? Porque en ellos hay vida, porque en ellos hay salud, porque en ellos hay protección, porque en ellos hay bendición. Pero aquellos que no lo practican, aquellos que menosprecian las leyes divinas de nuestro Creador, andan bajo la corrupción de su yo, de las obras de la carne. Algunos un poquito menos, otros un poquito más, como todo esto que está sucediendo en Nigeria, de estar matando gente solamente porque cree en Dios. Y saben, en esta parashá número 4, Él apareció, que allí en Génesis capítulo 18 y 19, y el capítulo 20 y 21 y 22, nos hablan de la vida de Abraham y de Sara. Nos habla también de Lot, nos habla también de la sociedad de Sodoma y Gomorra, una sociedad en la cual no respetaban las leyes divinas y practicaban esto que hoy en día estamos viendo en nuestra sociedad, que estamos viendo dentro de las casas de familia, donde los padres y las madres tienen que velar e instruir a sus hijos en la verdad de la Torá, en la verdad de la palabra. Estamos viendo todo este mover a nuestro alrededor. Y por eso nos enfocamos tanto en abrazarnos de las leyes divinas de nuestro Creador, porque es realmente la fortaleza para nuestra alma, como nos habla también en el libro de Proverbios. Y saben, en Génesis 18, versículo 19, en particular, porque en el capítulo 18 vemos que Dios se le aparece a Abraham por los cedros de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda, en el calor del día, cuenta la Escritura.
Y allí Abraham tiene una práctica la cual nosotros también tenemos que cultivar y también practicar, que es el ser hospedador, que es el estar meditando en las cosas de Dios, es estar floreciendo no en nuestro yo, no en la carne, sino floreciendo en el ruaj, en el espíritu de nuestro Dios, que se haga fuerte y cada vez mayor en nosotros. Y allí hace un banquete, brinda adoración, brinda tiempo de corazón, y no por apariencia, ni por querer obtener un beneficio, porque también vemos allí leyendo de que por tener esa adoración, esa dedicación, de poner a Dios primero, vemos cómo Dios bendice su matrimonio, cumpliendo la promesa de que puedan tener un hijo propio. Pero en el capítulo 19, y en eso me quiero enfocar en este pequeño video, vemos que dice así, Génesis 19, los dos malajim, los dos ángeles, vinieron a Sodoma esa tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, Lot los vio, se levantó para saludarlos y se postró en tierra. La misma reverencia, la misma actitud, la misma humildad que Abraham. Versículo 2, él dijo, miren ahora, mis señores, por favor, vengan a la casa de su siervo, pasen la noche, lávense los pies, se levantan temprano y sigan por su camino. Era una práctica en la cual no estaba acostumbrado Sodoma y Gomorra. Era una ciudad, era un lugar, era un país, era un pueblo, era un estado egoísta. Vivía en su yo. No pensaba en el bien del prójimo, no tenía ese grado de humildad, sino que su base y su raíz era el egoísmo. Totalmente opuesto a las leyes divinas de Dios, porque cuando nos ponemos allí a estudiar y a tratar de masticar las leyes divinas de Dios, sus mandamientos, sus instrucciones, vemos que va moldeando nuestro carácter. Y esta gente de Sodoma era indomable, como hoy en día está pasando. Por eso se llevan al ser humano por delante y hacen lo que quieren, como quieren. Y dice en Génesis 19, ellos respondieron, no nos quedaremos. Versículo 3, pero él seguía presionándolos, así que fueron a casa con él, y él les hizo una comida, horneando matzá para su cena, la cual ellos comieron. Pero, en el versículo 4, antes de que pudieran ir a dormir, los hombres de la ciudad, los de Sodoma, rodearon la casa, jóvenes, viejos, de todas las edades, todo el pueblo junto. Versículo 5, ellos llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Y perdón la palabra, pero así dice en el Sefer Kodesh. Versículo 7, de ninguna manera, mis hermanos, no hagan cosa tan perversa. O sea, la raíz del corazón de esa sociedad era el egoísmo, era el no te respeto, era el yo me complazco como yo quiero, yo vivo la vida como yo quiero, yo hago lo que yo quiero, yo llevo mi casa como yo quiero adelante. Acá el Dios soy yo, acá Elohim no se respeta, no existe, como mucha gente dice. Y es lo que estamos viviendo, estamos en medio de una generación así. Cero respeto, cero obediencia a los estatutos, a las instrucciones del Elohim de Israel, porque hasta mismo hermanos en la fe menosprecian estas leyes divinas, diciendo no, eso ya pasó, ya Jesús o Yeshua ya lo cumplió, y entonces viven la vida como les parece, mezclando lo santo con lo profano, albergando en el corazón y teniendo en su estilo de vida el como lo que quiera, el chismeo, critico, apuñalo por la espalda, etcétera, etcétera. Esto es un llamado de conciencia, no mío, no de otro hermano, sino de la palabra de Dios mismo, que nos habla a nosotros para que sentemos cabeza, para que reflexionemos, para que hagamos un parate en nuestra vida y digamos, no, hasta acá. Vamos a hacer parte a Dios a nuestra vida.
Vamos a buscar de Él para que nos enseñe cómo debemos de vivir, cómo llevar la vida adelante, cómo tener salud, cómo tener un matrimonio saludable, cómo tener hijos saludables, cómo tener una mente limpia. No quiere decir que no vamos a tener faltas, porque faltas tenemos, pero ahora vivir en la falta es otra cosa. No querer renunciar es otra cosa. Aferrarnos a la mentira y al engaño total de lograr cosas es otra cosa. Atropellar a la gente es otra cosa. Abandonar es otra cosa. Idolatrar es otra cosa. Mentir es otra cosa. Y entonces acá vemos que Sodoma y Gomorra era una sociedad egoísta. No se practicaba la humildad, el respeto, el darle la honra debida a Elohim, nuestro Creador, sino vivir a flor de piel, como pienso, como me autopercibo, y así voy por la vida. Pero en esta para allá podemos ver el éxito de uno y el éxito de otro. El éxito de Abraham y de Sara, el éxito en ese momento aún de Lot, porque los ángeles lo salvaron del juicio que iba a venir sobre esa sociedad. Vemos el éxito de uno y el éxito de otro. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué nos estamos inclinando nosotros? ¿Por lo que dice nuestro Creador? ¿O lo que dicen mis instintos, mis entrañas, mis sentimientos, mi yo? Y entonces voy disfrazando mi mente con un Dios que no existe. Y así voy llevándome el mundo por delante. Porque un día todo esto pasará. Un día todo esto dejará de ser y estaremos frente a nuestro Creador. Siempre decimos lo mismo. Entonces, una reflexión. La intención de Dios es que le escuchemos. La intención de Dios es que nosotros no andemos en nuestro propio corazón, sino que realmente caminemos en la senda de nuestro Creador, como padre e hijos, como Dios y su pueblo. Y no que ocurra, como describe el Salmo 81, versículo 12, que el Eterno respeta las decisiones del ser humano y dice: yo los entregué al camino de sus propios corazones. ¿Querés mandarte solo? ¿Querés lograr las cosas solo, a tu manera, en tu propia inteligencia? Ok, yo los entregué al camino de sus propios corazones para que vivieran por sus propios caminos. Pero realmente la intención de Dios es, versículo 13, cuánto quisiera que mi pueblo me escuchara, que caminara por mis sendas. No para meternos más carga en nuestros lomos y hacernos la vida cuadrito, sino porque realmente en la senda de Elohim, de Yahweh nuestro Creador, allí hay vida, allí hay plenitud de vida, allí hay gozo, allí hay shalom. No es que nos va a quitar las piedras y nos va a hacer el camino fácil, pero sí nuestro corazón y nuestra mente va a estar a ser un vivo reflejo de Elohim, un corazón sin perversidad, sin oscuridad, pero depende de nuestras propias decisiones. Elohim no obliga a nadie, ni a nosotros, ni a ningún ser humano en la tierra lo obliga, es una decisión propia. Y según nuestras decisiones es lo que veremos, es lo que alcanzaremos, es lo que tendremos. ¿Estará más cerca Elohim de nosotros o estará más lejos de nosotros? Así que en este Shabbat deseamos bendición y paz sobre cada vida, sobre cada hogar, y oramos por todos nuestros hermanos que están siendo maltratados, que están siendo abusados y que están siendo perseguidos por la maldad y la perversidad de otras personas. Bendiciones.